Sí, de hecho, ha sido distinto siempre, ¿no? Con todo el mundo. Sí, sí, sí. A mí siempre me cuesta empezar y dejo que seas tú, Vicente, el que dice algo y, y luego ya me engancho. Pero Juanfran, ¿tienes muñequitos ahí detrás o no? No, los tengo aquí al lado. Es que cuando pienso en Juanfran siempre pienso en pintar muñequitos. Es una afición que nunca he conseguido engancharme a ella porque soy un inútil, pero siempre me han mirado la paciencia y el tiempo invertido en pintar los muñequitos Bueno, para luego no usarlos hasta dentro de eh, 3 meses y en una partida. cada uno perdemos el tiempo a nuestra manera. Muy bien, pues Juanfra, tú mismo, adelante. Nadie mejor que tú para presentarte. Bueno, nada, la verdad es que soy un ciudadano anónimo. Me habéis invitado a este chat. Me hace mucha ilusión que me hayáis invitado, sobre todo con Antonio, que lo conozco especialmente desde hace mucho tiempo. Creo que coincidimos en muchas ópticas de la vida. Contigo creo que he coincidido alguna que otra vez. Pero nada, lo que más me gusta es, como os he dicho antes, perder el tiempo. A mí me gusta hacer cosas inútiles. Cuanto más inútiles, más me gustan. Y siempre te dicen, ¿y eso qué quiere decir? Y digo, por ejemplo, hay gente que le gusta cocinar, ¿no? Bueno, a mí me gusta comer. El mercado siempre dice que lo que se retribuye, lo que tiene un valor añadido es cocinar. Comer no tiene ningún valor añadido, ¿no? Pues a mí me gustan esas cosas. Ir a visitar museos, perder el tiempo. Esas son las cosas que más me gustan. Y sobre todo porque incluso le estoy encontrando cierto gusto a aburrirme. Eh, y eso, hay un filósofo que vive en Alemania, que es de Corea del Sur. No sé bien el pronunciar su nombre. eh, y que dice que el conocimiento, la base del conocimiento, está en el aburrimiento. Que el aburrimiento te lleva a la vida contemplativa y esa vida contemplativa es la que te lleva a que se te ocurran cosas, ¿no? Para mí Newton y su manzana es un gran ejemplo de eso, ¿no? Ese hombre es evidente que estaba aburrido debajo de un árbol y mira, ahí se le ocurrió, mira, pues de aquí podemos sacar cosas. O como Einstein, ¿no? Y mirando el reloj allí en la plaza de Praga, perdiendo el tiempo. Mm, Yo creo que cada vez me alineo más con que la pérdida de tiempo y hacer cosas inútiles es lo que lleva al conocimiento más puro. Pues esto que comenta Juanfran enlaza con algo que siempre hablamos aquí con el tema de la inteligencia artificial y algo que no hemos tocado nunca, que es la renta básica universal, ¿no? Que al final el argumento en contra de la renta básica universal que dicen los grandes políticos es, bueno, es que todo el mundo dejaría de trabajar y la sociedad sería la mierda porque todo el mundo no estaría perdiendo el tiempo, etcétera, etcétera. Y mi argumento en contra de eso es que al final los grandes avances de la humanidad los han hecho los ricos, porque eran los que tenían el tiempo que perder para investigar cosas que no eran la supervivencia del día a día. Y bueno, con la inteligencia artificial tenemos la oportunidad de que la humanidad tienda al ocio y con ese tender al ocio pueda, pues eso, cada uno hacer lo que le dé la gana. Quien investigue por qué se caen las manzanas, que lo haga, y quien quiera pintar muñequitos, que pinte muñequitos, ¿no? Bueno, coincido totalmente y espero que si os apetece invitarme al capítulo de la renta básica universal, que es un tema que a veces bueno, he tratado y tal, me parece muy interesante, porque yo creo que la renta básica universal, bueno, como casi todo en la vida, es una cuestión de equilibrios, ¿no? De contrapesos, incluso la propia democracia, ¿no? Y es que la renta básica universal o los avances sociales, mm, hay que estar vigilantes sobre ellos para que no se conviertan en lo contrario para lo que fueron diseñados. Si es una medida de progreso, que no se convierta en una medida de freno social, porque el ser humano es verdad que también solemos tender a la comunidad, al,
a la calma y que no suponga un desenfreno a las ganas de evolucionar, de avanzar, de descubrir y que podría acabar convirtiéndose en una forma de tener amancebada a toda la sociedad, precisamente a los más humildes. Y pan y circo, ¿no? Pues sería que no se convierta en la versión moderna del pan y circo. ¿Mm? Bueno, por ejemplo, ¿no? O Yo, sea, me de parece un todos tema modos, interesantísimo. por comentar algo acerca de esto, yo tengo mis dudas. Es decir, es cierto que a nivel tecnológico tenemos todos los avances a nivel de AI, a nivel de robótica, y que de hecho ya estamos viendo, pues bueno, no solo en cuanto a los programadores utilizando AI, ¿no? Para generar el código y que ahora pues tienen que dedicar menos tiempo, o incluso pues nuevas naves que ya están contratando robots, o bueno, contratando, están haciéndose con robots, ¿no? Que a lo mejor suplen el 80% de lo que antes tenía que hacerse con fuerza laboral humana, ¿no? Pero yo es que creo que no hay ninguna voluntad por parte de las élites en ir en esa dirección. Y aunque sí que es cierto que lo que hemos hablado siempre, ¿no? De nuestro salvador Elon Musk, sí que lo ha comentado en alguna ocasión, yo creo que vamos un poco por el camino contrario. Y de hecho hay una figura que yo tengo bastante curiosidad y lo comentó Guillermo cuando hicimos con el podcast, ¿no? Y mencionó al Peter Thiel. Y quiero aprender más porque estoy viendo que muchas de sus ideas se están reflejando ahora en la administración Trump, ¿no? Y creo que es un poder fáctico en la sombra, o quizá no en la sombra, ¿no? Y que tiene una gran influencia en muchas de las cosas que estamos viendo ahora. Y por lo poco que sé, y por eso tampoco quiero hablar gran cosa, ¿no? Pero parece que la idea es un poco de ir al meat grinder, ¿no? Al, al masacador de carne, al triturador de carne, perdón, de decir, bueno, cuando llegas a cierta edad, trabajas durante los próximos X años hasta reventar y cada vez tienes menos posibilidades de generar ningún tipo de fortuna, ni de patrimonio, ni de nada, ¿no? No hay nada más que ver la situación de mucha gente joven ahora, por desgracia, ¿no? Y sobre todo en Estados Unidos como un reflejo de los que están varios años por delante en cuanto a un sistema capitalista muy fuerte que cada vez se está extendiendo más como modelo en todo el mundo. Entonces, teniendo eso como referencia, yo creo que decir, bueno, vamos a hacer un golpe de timón y vamos a pasar a un estado de renta básica universal en el cual todo el mundo se beneficia y permite pues que este tiempo de aburrirse, ¿no? Como dice Juanfra, lo vas a dedicar a intelectualmente avanzar y a crear otro tipo de beneficios para el conjunto de la humanidad que ahora mismo nos están dando porque está todo el mundo delante de un ordenador o en una fábrica o donde sea trabajando. Yo es que veo muy poco probable que ahora mismo nadie esté poniendo sobre la mesa un plan realista para ir hacia este modelo, ¿no? Y los acontecimientos actuales parece que vamos a 100 por hora en la dirección contraria. Entonces yo creo que ahora mismo es poco factible y parece mentira porque hace unos años parecía que era mucho más factible, ¿no? Este modelo. Yo, yo, hay que tener mucho cuidado con lo que uno piensa que iba a ser y lo que fue. Yo, pongo un ejemplo, hace mucho tiempo leí un artículo de prensa en el que decía, nosotros en los años 90 siempre habíamos pensado que llegaría el año 2000 y te comerías una pastilla y tendrías la sensación de haberte comido un pollo. Llegó el año 2000 y lo que resultó es que te comías un pollo y tenías la sensación de haberte comido una pastilla. Pues un poco nos está pasando eso. O sea, siempre hemos pensado, y ahí está todo el cine de ciencia ficción, me remito a él, que los trabajos duros, la humanidad nos libraríamos de ellos gracias a los robots. Incluso humanizándolos y viéndolos un poco como esclavos que se comían los marrones de la sociedad, ¿no? Y ha llegado el momento de la inteligencia artificial y resulta que la inteligencia artificial se dedica a pensar y que los humanos hagan el trabajo duro, ¿no? Es un poco así. Yo, bromas aparte, leí que en la Unión Europea ya se estaba hablando de legislar el derecho a ser tratado, a ser tratado por un humano, como un derecho del consumidor y no ser tratado por un bot.
Yo creo que es una línea de trabajo muy interesante y que creo que debería ser un derecho básico, ¿no? Mm, es muy triste ver cómo el avance en las tecnologías a nivel de servicios lo que han llevado ha sido a una deshumanización de los servicios eh, y ya no me estoy refiriendo únicamente a llamar por teléfono a las compañías telefónicas, eléctricas, bla, 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 sino me refiero a que es muy triste el nivel de la administración de cómo funciona a efectos de cita previa, colas eternas, y que uno haya perdido el derecho a pasar por delante de una oficina pública y ser atendido. Eso es un Pero derecho ¿cuánto que, en de el que los... eso, cuánto de eso es culpa de la tecnología? ¿Cuánto de eso es culpa de la falta de inversión en lo público que está conllevando ese cambio hacia una visión del mundo más de derechas, como la que mencionaba Vicente, La ¿no? tecnología, yo creo que la tecnología no es culpable de nada. La única responsabilidad la tiene aquel que la aplica. Y siempre es un humano. Bueno, hasta el día de hoy. Pero Eh, hay dos aspectos, perdona, ¿no? Y uno es que tú seas capaz de hacer algo, pero esto seguramente es más eficiente. Para la gran mayoría de papeleos tú no tienes por qué ir a una oficina. Otra cosa es que tú digas tener el derecho, que yo lo entiendo, ¿no? Pero desde el punto de vista de la eficiencia es subóptimo en la gran mayoría de casos. me parece poco, me parece un criterio poco empático. Em, Porque nos estamos enfocando en un prisma en el que todo es, en el que presumimos que todo el mundo es tecnológicamente potente, ¿no? Y yo creo que, y ya no estoy hablando solo de la gente mayor, es que lo mismo yo a día de hoy y a mi edad ya no quiero aprender ciertas cosas. Hay gente que no quiere aprender pintura, ¿no? Me parece perfecto. Hay gente que no quiere aprender cómo interpretar las obras de arte de la Edad Media. Me parece perfecto. Entonces, ¿por qué tenemos que presumir que todo el mundo está obligado a saber operar a través de una página web con el banco? No, Es un no es mi servicio. argumento. Yo lo que digo es que es lógico que el banco lo ponga a disposición y es lógico que la mayoría de clientes lo utilicen. Si Claro, a el ti te problema... dicen para hacer un trámite tienes que ir a la oficina o le doy dos clics y ya está hecho, pues es cierto que mucha gente va a tener que ir porque no sabe o no quiere aprender, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo, desde el punto de vista de eficiencia, el Pero eso es problema como está en si... cuanto el banco te quita la posibilidad de ir, ¿no? Porque, por claro. ejemplo, yo tengo el caso de mi madre, a la que uno del el banco con el que operaba ya no le deja ir a la oficina a hacer cosas. Le dice que lo tiene que hacer todo por el cajero y no tiene ni ningún personal a disposición para ayudarla. Entonces, ¿qué ha hecho? Cambiarse a un banco que sí que la atiendan personalmente. Y ya no entro solo en los bancos, entro en la administración. Hay determinadas administraciones donde no te dejan poner una solicitud de algo, si no están si en la instancia no acompañas todos los documentos. Resulta que es un derecho presentar los documentos mal y que te otorguen un plazo de 10 días para subsanarlo y que te informen de, no, le falta esto. Y eso es un derecho que se está mermando porque ya de entrada no puedes decirle a nadie, oiga, usted me lo coge y luego me requiere. Y eso se está soslayando bajo la excusa de mal pagador del avance tecnológico. No es. Y detrás de eso hay una persona que ha decidido que sea así. No, ahí no está C3PO detrás decidiéndolo, ¿eh? Yo creo que con la excusa Es de la cierto. tecnología y la eficiencia se están soslayando, porque existe, o sea, no estamos obligados a ser felices. Existe el derecho a ser infeliz y no hay por qué, no hay por qué soslayarlo. ¿Vosotros os imagináis ir a un restaurante a comer y que, no, no, aquí, oiga, no le vamos a poner un chuletón porque esto es mortal? Bueno, oiga, o sea, ¿puedo envenenarme con un chuletón o no? ¿Qué tipo de servicios me están dando? ¿Os imagináis que todos los restaurantes fuesen de takeaway y que no te pudiese sentar en ningún restaurante? Y además es que es el abuso de tienes que venir a verme, porque si juntamos la combinación y hablamos de la banca, es obligado de facto que tengas un banco y al mismo tiempo el servicio
lo decido yo como banco y no tú como usuario, bueno, pues déjenme tener el dinero debajo de un adoquín, ¿no? ¿Dónde está la alternativa? Aquí hay una supresión de derechos brutales, brutales, con la excusa de la eficiencia, que no me la creo. Yo creo que los Pero, humanos pueden ser igual de eficientes que un bot. pero en este caso, yo creo que has dicho la palabra clave, ¿no? Que es la excusa. Excusa. Pero, no, pero en realidad muchas veces te encuentras con un humano que está jugando un algoritmo y no sales en la vida de ahí, ¿no? Y tú te puedes quejar, puedes decir, oiga, pero tengo mis derechos, te sirve para el derecho a pataleo. Pero esta persona tiene apuntado lo que tiene que hacer y le va a decir, oiga, lo siento mucho, yo esto es lo que tengo aquí. Entonces, lo que tú abogas es, existen una serie de derechos que tenemos por ley, los cuales nos están aplicando. Y esto, en el caso de la tecnología, es una forma de implementarlo. También puede ser que el tío que esté sentado detrás del mostrador, pues te vaya a ignorar igualmente, ¿no? Y esto es un problema de las grandes Pero, o pequeñas, ¿no? pero con una sutil diferencia. Y es que el que está al otro lado, si es una persona, está obligado a identificarse. Y tú tienes una acción contra esa persona concreta. Y luego él ya dirá, es mi jefe, ya se irá viendo. Pero un bot, ¿qué identificación? Por otro lado, ¿puede ser sujeto de denuncia a un robot? A día de hoy no. Hombre, yo... Pero esto no cambia el hecho fundamental. Digamos que cambia la respuesta que tú puedas tener como usuario y No, para decir mí contra una el persona. hecho principal no es la respuesta, sino la responsabilidad sobre la respuesta que me están dando. Pero la Es decir, responsabilidad a nivel legal es la misma, ¿no? no, no, porque pongamos un ejemplo. Eh, si a ti te detiene un policía haciendo un abuso del uso de la fuerza, tú tienes un número de tip y el responsable personal es el tip, es la persona, es la persona. Eh, que además es sujeto de obligaciones y deberes. A día de hoy la legislación no permite. Si mañana aparecieran bots que detuvieran a la gente con un exceso de fuerza, ¿cómo le pones una denuncia a un bot? Pero ¿Cómo tú? el culpable, lo que quiero decir es la institución que hay detrás, sería el cuerpo de No, policía, como puede ser un banco. Puede no, haber un mal uso las de... instituciones tienen una responsabilidad subsidiaria, pero la responsabilidad principal la tiene la persona siempre. No, no, Pero depende, sí. que no nos sirva. Y además, si todos estamos obligados a cumplir la ley y si recibimos órdenes ilegales, tenemos el deber de denunciarlo, deber, no derecho, el deber de denunciarlo. Y en todo caso, incluso si es manifiestamente legal, el derecho a no cumplirla. Al final, la Pero responsabilidad volvamos al siempre caso es del... personal. Nunca, la responsabilidad institucional es siempre subsidiaria. Pero hablas de institucional. Yo, volvamos al caso del banco. Tú imagínate, yo estoy sentado en un banco y estoy atendiendo a mis clientes y yo tengo en un papel lo que me han dicho mis jefes. Cuando te pidan esto, tu respuesta debe ser la siguiente. En este caso, esta respuesta igual es ilegal porque estoy omitiendo pues algunos derechos que pueda tener la persona que estoy atendiendo y mi jefe me ha dicho, tú no digas nada, tú y yo, bueno, lo sabré o no lo sabré que en este caso, como dices, pues a lo mejor debería denunciarlo, pero la realidad es que en la mayoría de casos seguramente sea ignorante que esto realmente está omitiendo algunos derechos de mis clientes. La responsabilidad es del banco, no es mía personal. Entonces, si hay un bot que está haciendo esto o si hay una persona, en ambos casos, y es el símil que estoy haciendo, no digo que sea universal y que se aplica a todo, pero el símil que estoy haciendo es que tanto la persona como el bot están siguiendo un algoritmo y Claro. están simplemente reflejando la política del banco que puede estar contra los derechos del usuario y en tal caso el responsable será la institución. Al final siempre debería haber una persona. No puede ser que... El CEO o el Chief Legal Officer, no sé. pero aún así, démosle una vuelta. Démosle una vuelta al argumento. Si tienes derecho, y lo veo bien, ¿eh? No es una crítica, tienes derecho a que la instalación del banco sea accesible por medio de una rampa por problemas de movilidad, ta, 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 ta.
no tienes derecho a ser atendido por una persona. Bueno, eso es una política pública que decide el trato humano o falto de humanidad. Eso es una política. Eso es una política. Queremos nos llenamos la boca de empoderamiento, de no sé qué y de no cuánto, pero a ti que te trate C3PO. Bueno, Pero obras son en este amores caso, que decía mi padre, ¿no? Eh, el movimiento se demuestra andando. No me pueden venirme con rollos, milongas, de vamos a avanzar hacia un lado, el humano, no sé qué, no sé cuánto, pero mi legislación va en sentido directamente contrario, ¿no? Venga, que es la ley de la selva, campi que pugui, y que cada cual se lo monte a su modo, ¿no? último No comentario, comparto este porque... criterio, no comparto este criterio, No, no, sinceramente. Yo y te quiero entiendo, una ¿eh? sociedad de trato más humano. Eh, Sí, sí. y es Y la que me lo que te quiero gusta. decir, lo que quiero decir es lo siguiente. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo no quiero tener un robot que si tengo que ir al hospital sea quien me atienda. Yo quiero que venga un enfermero y me diga, oiga, usted pues le pasa esto y tal, ¿no? Ahora, dicho todo esto, ¿no? El ejemplo de Antonio es el mejor. Su madre ha decidido ir a otra institución. Y lo que quiero decir con todo esto es que a veces ponemos una serie de regulaciones que tenemos que estar seguros que tienen los incentivos para que el sistema vaya a la dirección que queremos. Porque si son artificiales, lo que hacen es que, bueno, que frenen otras cosas que podrían ser positivas. Y sin entrar más en esto, el hecho de que siempre nos quejamos de que en Europa regulamos en lugar de innovar, y no digo que sea una mala cosa necesariamente, pero en el escenario que estamos viendo ahora, seguramente juega en contra. Y si ahora decimos, pues todas las empresas en Europa deben tener, o todos los europeos tenemos el derecho a tener el trato humano, y esto implica que tiene que haber un porcentaje de personas dedicadas a una serie de servicios que en otros sitios están totalmente automatizados, en este caso tenemos un hándicap, porque todas estas empresas van a decir, oye, pues yo me localizo en donde sea, porque no va a pasar, ¿no? Y por eso digo que haces estas regulaciones, yo no digo que el fondo esté mal, yo estoy de acuerdo contigo desde el punto de vista humanista, pero desde el punto de vista en el cual, de economía de mercado capitalista en la que nos movemos, de globalización, es posible que esto no vaya a funcionar. Y si tú haces una política que no tiene opción de funcionar, pues es un error bajo mi punto de vista y sin tener ni idea de la política en concreto de la que estamos hablando. A lo mejor está hecha perfecta y tiene todo el sentido. Pero entiende mi crítica, ¿sabes? Más Bueno, allá. pero es que por esa regla de tres no habría políticas de accesibilidad a los espacios públicos. De concurrencia pública, quiero decir. Privados de concurrencia pública. Y oye, el que vaya en silla de ruedas, que se busque la vida. Yo creo que los avances sociales tienen que ser para todos, sin dejar a nadie atrás. Y por otro lado, que estén obligados a dar un trato humano no significa que esté prohibido a que puedan seguir su línea de negocio, de algoritmos, etcétera, etcétera. De hecho, la persona, bueno, y además que no es que me parece un ejercicio de doble moral el que la regulación obliga a las administraciones a tener un funcionario haciendo esto, dando el trato humano. De hecho, si tecnológicamente no sabe, para que incluso lo pueda apoderar, eso lo dice la legislación española derivada de una legislación europea, y sin embargo la empresa privada esta no está obligada. Me parece que el problema a efectos de regulación europea es que legislamos hasta el detalle, hasta el absurdo, y de las cosas esenciales las dejamos al libre albedrío. Legislamos el tamaño de los tubos, el no sé qué de los cables. Y sin embargo, bueno, esto de que la gente tenga ese tratado, vamos a discutirlo. Ojo que lo están tratando, ¿eh? Pero hombre, yo creo que la crítica al universo jurídico europeo más bien está en la falta de coherencia que no en el exceso de regulación. Yo creo que es que se regula demasiado cosas absolutamente anecdóticas y las cosas esenciales
no se regulan. A mí me parece que cuando se dice, es que la Constitución española del 78 es muy vieja, está desfasada y no sé qué, no es cuánto. Esa crítica nunca la he oído de la Constitución americana, que tiene 200 y pico años. Hombre, lo mismo es que la hicimos un poco mal, sí que- o nos pasamos regulando, ¿no? O que no la estamos aplicando tampoco, porque hay muchos artículos que... Bueno, pero yo digo, ¿en serio que en una constitución tiene que decir cuál es la capital del reino? ¿Eso es una norma esencial? ¿Una capitalidad administrativa? ¿O nos pasamos regulando ahí? Eh, bueno, pues un poco sería eso, que yo creo que la Unión Europea está para regular la esencia de las cosas como poder macro, y que luego el detalle, eso, si es que hay que regularlo, no hace falta que sea a nivel tan absoluto. ¿Mm? Y lo que dicho, que una regulación no va en contra de la otra. Pues adelante con los avances tecnológicos, ningún problema. esto me sirve de punto de transición hacia lo que a mí me interesa más hablar hoy contigo, dada tu experiencia en la administración local, ¿no? Porque al final el ciudadano tiene la sensación de que todo lo que ocurre a nivel legislativo y a nivel tanto estatal como europeo escapa a su alcance, ¿no? Y que no tiene ninguna capacidad de influenciar en qué se decide, qué no se decide, y qué es legal y qué no es legal, y cuáles son los incentivos que se aplican a la sociedad en general. Entonces, ¿cuál es la influencia que la administración local, si es que tiene alguna, tiene en determinar esas legislaciones más generales, más estatales, continentales, etcétera? ¿Hay algún tipo de influencia desde abajo hacia arriba eh, que no sea que sea evidente, o sea, que no sea tan evidente que se nos escape a los ciudadanos y que tiene la sensación siempre de que la influencia va desde abajo hacia, o sea, desde arriba hacia abajo, ¿no? Bueno, yo creo que es cierto que las administraciones locales viven absolutamente tuteladas por las administraciones supramunicipales, ¿no? Autonómica, estatal y europea, hasta el punto que hay legislaciones que le dicen a nivel estatal cuánta gente puede contratar un ayuntamiento, ¿no? Eso viene regulado, o cuánto tiene que pagar con independencia de que sus cuentas estén saneadas o no, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, en los ayuntamientos existen tres figuras que son la figura del secretario municipal, el interventor municipal y el tesorero municipal, que son funcionarios de habilitación nacional, es decir, es gente que ha ganado unas oposiciones y que tienen como función, son designados por el Estado y que tienen como función controlar la gestión pública local. Ese es el nivel de, quiero decir, existe un control muy, muy, muy importante de la administración local. Yo donde creo que está el margen de la administración local, yo creo que está en la unión. Un poco sería en encontrar elementos como hacen los sindicatos en las empresas. Es decir, eh, eh, por sí solo un ayuntamiento tiene que ser muy, muy poderoso, muy grande, y de estos hay muy pocos, que tengan la capacidad de influir en la legislación supramunicipal. Pero sí que existen entidades de uniones de administraciones locales, como la Asociación de Municipios, la Federación de Municipios, que, que unen intereses, y yo creo que aquí es donde radica la fuerza o la capacidad de influir en la unión de los municipios. Si no, pues es la división hace que no tengan capacidad de influir. También hay que decir que sería interesante la existencia de alguna cámara, de alguna cámara de contrapeso del poder municipal. ¿Qué quiero decir?
nuestro sistema, yo no digo que tenga que haber otra capa de cebolla que fuese, pero tenemos el Parlamento, tenemos el Senado que aspira a ser una territorial, de representación territorial. Bueno, es una aspiración. Yo no la acabo de ver muy concretada, pero puede que algún día llegue. Eh, pero bueno, yo creo que en esas capas del legislador, quizá debería tener más en cuenta la existencia sobre todo porque la van a acabar aplicando, ¿no? Muchas veces nos encontramos con que ahora la ley del hábitat se está haciendo para ceder competencias a los municipios, ¿no? Pero claro, pero eso es porque se decide, en este caso, desde la normativa autonómica o en todo caso de la normativa básica sobre vivienda, ¿no? Mm, bueno, cederemos competencias y tal, que más suena a traspasamos el marrón que no a traspasamos la competencia. Mm, pero yo creo que estaría bien tener una cámara de auténtica representación territorial donde no se decidiera, pero sí que se contrapesara y se tuviese una capacidad de veto sobre el legislador cuando territorialmente no está. Nuestro sistema democrático español no es como el americano, que tiene un sistema de contrapesos. El nuestro es un sistema jerárquico, ¿no? Donde el que puede lo más lo puede con todo. Y en esto yo creo que la administración local tiene un hándicap muy importante. Entonces la sensación del ciudadano no está equivocada. Esta sensación de es que yo no puedo hacer nada, es que al final todo me viene impuesto desde arriba, tampoco es tan alejada de la realidad. Yo creo que es bastante cierta. El poder legislativo, eh, el poder legislativo estatal, bueno, incluso el europeo, ¿no? O sea, pondré un ejemplo. La, cap- l- la ley de contratos del sector público, que es comprar cualquier cosa, desde comprar cualquier cosa, o el servicio de recogida de basuras, la telefonía, cualquier cosa, es una directiva europea transpuesta con unos criterios que fue transpuesta a nivel estatal y el Estado te la aplica directamente y tienes unos poderes que controlan su aplicación. Y el nivel de legislación es absolutamente detallado. Claro, hay un margen de maniobra y de discrecionalidad, pero para mi gusto, muy, muy, muy escaso, muy escaso, muy escaso. Pero entonces, lo que suena un poco es, yo creo que la percepción del ciudadano, y corregidme si no tenéis la misma, es que hay demasiadas capas políticas. Cuando cada vez que hay elecciones, pues siempre suena el tema de las diputaciones. ¿Por qué tenemos diputaciones? ¿No? Cuando se querían poner vaguerías, ¿por qué vamos a poner vaguerías? Es como que dices, joder, no tenemos bastante regulación ya, no tenemos bastante pues clase política, que al final parece que debería ser más sencillo. Y estamos discutiendo, ¿no? Antes de cómo, pues igual, se hizo una constitución que a lo mejor, pues, era demasiado detallada y no tiene las contramedidas y los contrapesos que deberían. Pero el hecho de añadir como más asociaciones o añadir más capas, por lo que estás comentando, y corrígeme si lo estoy interpretando de otra forma, es como, hostia, es casi la única forma que tenemos de pelear, de alguna forma intentar rebelarnos contra el sistema que hay para tener cierta voz y voto. Así que sería como que el sistema inicialmente no se diseñó bien y ahora hay que intentar pelear contra él añadiendo más capas. No es una forma de intentar sabotearlo desde dentro, no es como hacer todo todavía más lío, más ineficiente. Bueno, de entrada la administración española no se crea en el 78. De hecho, muchas instituciones ya vienen, eh, ya son muy anteriores, como las diputaciones, ¿no? Em, pero yo creo que hay que separar dos elementos de estas capas de cebolla, ¿no? Una es em, cuáles de estas capas tienen capacidad de legislar y cuáles no. Em, y cuáles no, porque, por ejemplo, son agrupaciones a efectos de gestión. Mm, Cada uno tendrá su opinión.
sobre lo que es eficiente o no. La mía es una opinión no personal, sino personalísima y puede que muy desviada. O- pero yo creo que todo servicio que se pueda dar de la manera más próxima al ciudadano justifica la existencia de una administración más próxima al ciudadano, si es más eficiente. ¿M? O sea, al final, para mí, en cuestión de administración, de dar servicios, la premisa es la eficiencia. Si no otorga eficiencia, es suprimible. Pero no solo la administración, ¿eh? Creo que cualquier cosa en general. Em, Nosotros tenemos el órgano legislativo, bueno, está la Unión Europea, que tiene las competencias cedidas por los estados, es una cesión hacia arriba, al objeto de homogeneizar y ser más fuertes. Eh, y que un ciudadano no, al pasar de frontera nacional, pues no tenga, no vea, no reciba un trato desigual. Para mí es un gran logro el Tratado Schengen o el Tratado de Maastricht, que suprime las fronteras, que nos iguala a nivel de moneda. Es antediluviano. Yo ya, cuando tengo que viajar a algún sitio y tengo que cambiar moneda, siempre pienso, joder, qué atraso, ¿no? Por eso es un avance totalmente. Y la estabilidad que da un banco europeo a la economía, que al final la percibimos todos los ciudadanos cuando vamos a pagar un préstamo, cuando vamos a... Eso me parece que está muy bien. La administración del Estado tiene su justificación. A mí me gusta tener la sensación de que te puedes mover por toda la península y tal, y que no y que no ves esas diferencias. Personalmente, lo del café para todo y el Estado autonómico me cuesta, porque no acabo de ver, bueno, eh, esta excesión, ¿no? Tráfico, sí, y además esa sensación y que cada comunidad pida las competencias que quiera ejercer. A mí no me atrae como criterio, la verdad. Yo creo que o descentralizas o no, pero que se decida bueno, tú descentraliza, tú no. No sé, creo que es poco homogéneo y a mí me gusta la normativa cuanto más homogénea y más igualitaria, mejor. Sin perjuicio de las singularidades de los territorios, ¿no? Eh, Me cuesta. Las diputaciones provinciales no son uniones de municipios para dar una mejor gestión. Y mi experiencia es que las diputaciones es un ente que funciona muy bien. Funciona muy bien. Unifican criterios y dan unos servicios que económicamente serían inviables para los municipios, especialmente los pequeños o los humildes a nivel de presupuesto, serían inviables y aplican muy bien el criterio de solidaridad entre los ciudadanos, ¿no? Eh, los Consells Comarcals, que es una singularidad en catalana, eh, mm, bueno, tienen una limitación de competencias que los hace ser, pero yo creo que dan servicio. Lo de las veguerías, creo que nunca logré entender el leitmotiv de esta administración. Nunca lo acabé de entender. Em, Nunca lo acabé de entender y no sé cuáles son sus competencias. Pero por poner un ejemplo, ¿no? Y esto es algo que gestionan los consejos comarcal, pero no por decir estos sí, estos no. Cuando pongo un ejemplo de eficiencia en el servicio, y es que el transporte escolar, hay municipios pequeñitos que los alumnos tienen que ir, para ir al instituto tienen que cambiar de municipio. Si cada municipio tuviese que pagarse, pensad en municipios de 2.000, de 3.000 habitantes, tuviesen que pagarse el transporte diario escolar de sus 4, 5, 10 alumnos que van al otro municipio sería, sería absolutamente caro. Yo veo bien y veo normal que tenga que unirse una multiplicidad de municipios y entre todos sufragar este servicio, ¿no? Al final, em,
Pero quizá el argumento No ahí es, es por qué el Consejo Comarcal no está integrado en la Diputación, ¿no? ¿Por qué tenemos esas dos capas? Si la Diputación ya da ese servicio a los municipios, ¿por qué no Ujú. integramos todos los servicios que son consecuencia de una agrupación de municipios en la Diputación y no tenemos otra subagrupación de municipios, ¿no? Yo creo que se podría eficientemente suprimir alguna capa. ¿Mm? También digo que los municipios no los veo suprimibles porque tienen una diferencia. Y es que los municipios son un órgano democrático. Es decir, no es un órgano de gestión. Es un órgano que los ciudadanos deciden quién va a gestionar de la manera más próxima todas aquellas competencias o incluso aquellos, eh, a- aquellos ingresos que deriven del Estado, ¿no? Para entendernos y por hacer un símil con Estados Unidos, ¿no? El jefe de la policía es un órgano democráticamente elegido en algunos municipios y el margen no está en decidir la ley, sino en decidir cómo se aplica, con qué nivel de severidad se aplica una ley, ¿no? Eh, pues lo digo porque no es puramente gestión. Los municipios yo creo que y tienen un talante absolutamente democrático en cómo se van a aplicar sobre el terreno las normativas, ¿no? Mm, hay que tener escuela de música, no hay que tener escuela de música, y que sean los ciudadanos del municipio los que decidan, mira, este programa de este determinado partido dice que hay que potenciar el aprendizaje de la música, ¿no? Pues que sean los ciudadanos que deciden que sus impuestos, no deja de ser dinero del ciudadano, les interesa o no que se gaste en una piscina municipal, porque tal, y eso es lo que se llama votar con los pies, que es que tú acabas, a veces vas a ir a vivir al municipio donde funciona más acorde con tus intereses personales, ¿no? Se potencia la educación, se potencian los servicios, o, oiga, yo lo quiero todo privado, me voy a municipios donde no tengo esta carga impositiva. No dejemos de pensar que los municipios tienen una capacidad para modular los impuestos, ¿no? Y por ahí viene. O sea que yo creo que hay que diferenciar entre capas de cebolla que son meramente gestoras de capas que son poderes democráticos elegidos por el ciudadano. En este caso nosotros tenemos el Estado, la Unión Europea, el Estado, la comunidad autónoma y el, y el municipio. Pero que existen muchas capas, sí. Que habría que hacer un estudio de eficiencia, también, creo que sí. Creo que sí. Y como no he hecho yo ese estudio, pues no me atrevo a decir quién es el que tiene que desaparecer. Pero que existe cierto Y, exceso, sí, yo también lo percibo. y en un tema ligeramente diferente que también siempre me ha interesado y que es algo que en algunas conversaciones que hemos tenido en nuestra larga relación también he sacado, y es la diferencia entre los partidos locales y los estatales en el sentido de cómo un político local, perteneciendo a las mismas siglas que el político estatal, puede estar llegando a implementar o defender ideas que parecen absolutamente opuestas a la política estatal. ¿Cómo funciona desde el interior todo eso? ¿Cómo un político del PP nacional puede estar apostando por una cosa que el político local está totalmente opuesto, pero aún así sigue perteneciendo a esas siglas? ¿Por qué pasa eso? Bueno, yo creo que es que son personas diferentes y que tienen un encargo diferente. Es decir, para mí, eso es una virtud, no es un defecto de la política, que es el contrapeso. Es el contrapeso. Un señor que pertenece. También porque creo que dentro de las líneas ideológicas de cada partido hay un margen de discreción. Y uno, en un determinado partido, puede estar
en ese margen alineado más en un punto de izquierdas y otro en un punto más de derecha dentro de ese espectro ideológico. O sea, me parece absolutamente normal, no me parece una anomalía del sistema. Es que es como si, y permitidme el burdo símil, es como si todos los barcelonistas tuviesen que creer en Lamine Yamal, que es Dios. Hombre, pues lo mismo ya hay alguno que pueda pensar, ¿no? O sea, bueno, ya toca, ¿no? Veo cosas que no me acaban de gustar, y ahí hay un margen de discreción, ¿no? O es como creer en Pero Dios. como contraargumento a esto muy rápido, luego en el Congreso todo Dios vota siempre lo mismo. No hay nadie que aquí ponga su criterio y diga, bueno, pues yo en esto no estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y eso es algo que también a veces parece absurdo. Dices, ¿por qué estamos votando? O sea, la representación al final es solo de un partido y votan al unísono. Eso es la disciplina de grupo, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues yo voy a poner el ejemplo de lo contrario, de por qué creo que la disciplina de grupo yo no la veo mal. Em, a veces en algunas empresas he tenido mi experiencia de que de que se votan a unos representantes de los trabajadores que se presentan bajo unas siglas. No se presentan solos, ¿eh? Te presentan bajo unas siglas, bajo el paraguas de unas siglas. Si te hubieses querido presentar solo, pues, y tú tendrás tu espectro y tu absoluta libertad ideológica, pero es que te has presentado bajo unas siglas, bajo un amparo, bajo unos avales, y los afiliados a este determinado sindicato te han votado porque se presume que vas a aplicar las directrices de lo que la militancia te encarga, ¿no? Eres un servidor. Llega el momento, aparece el expediente de regulación de empleo, no sé qué, no sé cuántos. La asamblea dice, tu asamblea militante te dice, no, no, usted va a votar sí o no. Y entonces, amparado en ese argumento que tú me decías de, no, no, la libertad individual, cogen y votan lo contrario. Pero Bueno, ahí si está no te hubieses el presentado juego de la bajo asamblea. unas siglas, lo veo bien. ¿Y qué quiero decir? Eso no significa que no tengas capacidad de influir con tu pensamiento singular o personal, pero en el interior, en tu asamblea, en tu grupo. Y después sal. Y si has perdido, tienes que asumir que, oye, tu grupo al que perteneces, porque tú voluntariamente decidiste pertenecer a ese grupo y presentarte bajo esas siglas, tiene una asamblea detrás soberana, o que creo yo que debería ser soberana. Entonces, si a ti la asamblea te envía con un mandado, pues yo veo bien que te sometas al mandado, aunque no te sé. Lo diré de otra Pues siguiendo manera. con ese ejemplo, el político nacional tiene una asamblea detrás para cada decisión importante y cómo el ciudadano de a pie influye en esa asamblea cuando ha votado unas siglas pero no pertenece como militante a esas siglas, ¿no? Ahí es donde veo un poco la desconexión, ¿no? Pero es que tampoco has votado a la persona. O sea, es que tampoco has votado a la persona. Lo que sí que Bueno, en creo algunos es que... municipios sí que se vota a la persona, ¿no? No, 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 no. Claro, pero es Depende. que tú me has hablado de la Asamblea Nacional. Sí, sí, sí. Es que yo iba a decir, otra cosa es el político que está en primera línea de fuego, por decirlo, ¿no? Que en contacto mucho más intenso con el ciudadano, mm, que, que no diré que es influenciable, ¿no? Pero que sí que conoce las tensiones o las necesidades mucho más de primera mano. Ya he dicho antes, lo que se pueda decidir de la manera más próxima al ciudadano, para mí no debería ser decidido en un estrato más alto. Yo creo Ahí es en donde entra la política lo que descentralizada. claro, ahí entra lo que comentaba, ¿no? De la diferencia entre la política local y la estatal, precisamente por las siglas, ¿no? Casos como el municipio donde yo vivo, que no lo voy a mencionar por tener mi privacidad, pero bueno, eh, hay el político más famoso de este municipio y que es ahora el alcalde, ha intentado ocultar sus siglas cuando se ha presentado a las elecciones, porque realmente tiene una política mucho más extrema que lo que quiere hacer el partido estatal, ¿no? Entonces, a pesar de que
no es que tenga una política más extrema, es que no tiene ningún tipo de vergüenza en ser claro con sus ideas cuando el partido estatal sí que intenta un poco ser más políticamente correcto, ¿no? Al final, al Entonces, final, ahí al final va a parecer que sabemos quién es, ¿eh? yo creo que todo el mundo que sepa un poco de política nacional va a saber quién es, pero bueno. Eh, pero ahí es un ejemplo, ¿no? De que si yo estoy votando unas siglas a nivel local, eh, mm, esa persona no está representando las siglas, ¿no? Y está haciendo un poco su política personal. Pero siguiendo el argumento, Antonio, y lo que está diciendo Juanfra, que me ha parecido muy interesante, de hecho, yo te quería preguntar, la disciplina, en este caso, de voto unificado por el partido, ¿tú crees que a nivel pues municipal tú has visto que difiera más? Porque claro, el argumento es que a nivel nacional tú estás votando por unas siglas, que hay una asamblea. ¿Tú crees que tu experiencia es que a nivel local, en estamentos más pequeños, es así? ¿Es más personal? Yo creo que sí. Mi experiencia personal, no estoy en posesión de la verdad, pero mi experiencia personal me indica que el político local eh, es muy sensible a los cambios sociales. Es un político muy sensible. Eh, y lo digo como virtud. ¿M? Para mí todos los políticos locales tienen mi absoluto respeto. ¿M? ¿Y cómo Porque podemos hacer que esa virtud vaya hacia arriba? Que esa sensibilidad al cambio social se vea reflejada en la política nacional. ¿Es un tema de mecanismos internos de los partidos o se podría hacer algo más institucional para poder hacer esa transferencia del sentimiento local hacia arriba? bueno, yo ya os he dicho antes que yo soy muy amigo de los contrapesos. Yo creo que yo creo que debería la normativa debería yo creo que los municipios deberían tener una cámara de representación con peso, con capacidad de veto, con capacidad de limitación. Eh, y yo creo que, pero también lo digo, sin alterar la representación real. Pondré un ejemplo. En, en Cataluña creo que hay 900 municipios, ¿no? Y hay, ya vamos por 7 o 8 millones ya de habitantes. Vale. Si tú le das una representación por municipio, de un municipio un voto, bueno, resulta que entre 4 o 5 municipios tienen 5 millones de votos, de habitantes. Pero si tú le das la misma representación al municipio de 1.000 habitantes que al municipio de 200.000, creo que se está distrayendo la representatividad del ciudadano. Y eso tampoco puede ser. Entonces, yo creo que yo creo que la representación de los municipios hay que otorgársela, pero sin que eso soslaye, sin que 20 municipios de 1.000 habitantes tengan capacidad de bloqueo a los municipios donde tienen mayores habitantes. Entonces creo que debería ser una capacidad de contrapeso que tuviese en cuenta es decir, que la representatividad fuese por los municipios, pero teniendo en cuenta su población. Creo Eso que es lo de la eso, ley de Ohm, ¿no? Para, al final, lo que vale cada bueno, el voto en todo. recuento de OND precisamente es lo contrario, que sobrevalora los territorios, a nivel de representación, sobrevalora los territorios menos poblados. Y para mí eso altera la representación. ¿M? Altera la representación. Pero también hay que tener en cuenta que si no, esos territorios no tendrían nunca poder de ningún tipo de decisión. Entonces, Ya, pero para mí el problema es ya, que para... el recuento de OND que da la representación provincialmente,
Yo creo que el Estado debería ser una única circunscripción y un hombre, un voto. Y luego, si queremos poner cámaras de representación territorial, lo hacemos. Pero esta mezcla de va a la Cámara de Representación total, pero influye en la representación. Yo lo digo porque antes de lo que yo estaba hablando es de qué representatividad tienen los municipios como ente. Eh, pero lo otro esa desviación me parece exagerada, ¿no? Me parece exagerada. Yo creo eh, que se produce una sobrerepresentación de espectros nacionalistas y creo que la Cámara del Legislador con los contrapesos que pongamos a nivel de territorial, pero que la Cámara del Legislador tiene tiene una deriva de exceso de representación en número de votos, es decir, 200.000 votos de este color tienen mucho más peso que 500.000 votos de otro color. Hombre, algo nos falla, ¿no? Ahí la representación no sale muy bien, no sale muy bien parada, o es poco objetiva. ¿Eh? Un día vamos a hablar de que estamos volviendo un poco al pasado, a las ciudades-estados, porque no sé si habéis visto ahora que en California los billonarios están planeando crear sus propias ciudades, ¿no? Y que al final los CEOs estos son los que van a tener todo el poder de decisión en las mismas, ¿no? Que sería volver un poco a la antigua Grecia. Pero, joder, no sé, yo me he quedado pensando después de esta charla, no sé tú, Antonio, yo ahora estoy por una taza de té, ¿no? Y reflexión aquí profunda. Bueno, yo creo que como dijimos anteriormente con Enrique y con otros invitados, Juanfra, necesitamos que vuelvas a participar en un futuro, en una futura charla, porque se nos quedan tantas cosas en el tintero, pero es que queremos siempre ajustarnos a una hora para que no se haga pesada el vídeo para la gente que quiera verlo. No sé si tenemos una o dos personas en la audiencia, pero No, no, ojo, lo estuve mirando otro día y teníamos 200 y pico ya, ¿eh? bueno, no está Y mal. el hito del primer comentario ya ha ocurrido, ¿Ah, que lo sí? mencionaste. Sí. Ostras, tengo que revisarlo. Pero bueno, lo que decía Juanfra, nos ha encantado la charla y como siempre es un placer. Una de las cosas que solemos hacer es pedir una recomendación de un libro o de música a quien venga invitado. Y en tu caso, tú me regalaste uno de los libros más alucinantes que he leído, que es El viaje íntimo de la locura de Robin Iniesta, que me rompió el cerebro totalmente y de hecho creo que se lo recomendé yo a Vicente eh, eh, y creo que también le pasó un poco lo mismo, ¿no? Empiezas a leer y dices, ¿esta qué mierda es? Pero acabas de leer y dices, dame más de esta mierda, ¿no? Necesito más. Entonces, estoy expectante por cuál va a ser tu nueva recomendación de libro. Bueno, esto me lo esperaba, ¿eh? Em, esto no lo esperaba. Em, y además es que últimamente lo que estoy leyendo es absolutamente divertido y baladí, así que tampoco... eh, No, si es divertido y baladí, Ya nos a va ver, bien. perfecto, ¿eh? espera, que os voy a, si me permitís, es que no recuerdo el título eh, exactamente. Estaba pensando, Antonio, podemos tener como una lista por ahí con todos los libros. Estaría... Yo, de hecho, después de cada episodio me los pongo La en la wishlist de wishlist que Amazon. tengo de Amazon. Sí, sí, yo también lo Tengo hago. unos cuantos pendientes ahí para... Y ahora en Semana Santa estaba pensando pillarme unos cuantos. Afortunado de ti que ya tienes los hijos Va, crecidos y tienes tiempo para leer, pero yo voy de media hora en media hora cada día. el, me ha encantado. eh, denso, muy denso, pero muy breve. Eh, es La Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han. Si queréis os lo envío. Es un autor, un filósofo, como he dicho antes, surcoreano que vive en Alemania y, y nos trata sobre nuestra sociedad actual que él caracteriza de ser una sociedad lipidinosa.
que se alimenta mucho, pero solo de grasas, intelectualmente. Es un libro, bueno, espectacular, muy denso y de recomendación para todo el mundo. Genial. Qué, Pues qué nada, buena definición, ¿eh? Nunca había oído y algo así. vinosa. Qué buena definición. Sí, señor. Pues con esto y un bizcocho, como se suele decir, muchas gracias, Juanfra, por Muchas participar gracias. A y vosotros por esperamos que en el invitarme. futuro, esperamos que lo hayas pasado bien Sí, Mucho. y que en el futuro te quieras volver a unir para tener otra charla y poder seguir hablando de política o hablar de muñequitos o de la lipidinosidad de la sociedad, lo que te apetezca más. A vuestra disposición para lo que queráis. Un placer y un honor que mi opinión os pueda servir de algo. Bien. Venga, hasta la próxima. Gracias. chao. Un abrazo. Trompetti y Antonienko al timón. Que zarpe este barco de colegas. La excusa imperfecta, la conexión. El podcast que escuchan los estrategas. De política y fricadas, la actualidad. De libros, música y hermandad. Con amigos.